Bien, vamos a continuar y abran sus Biblias en Lucas 6, Lucas capítulo 6. Vamos a continuar con, ahora meditando en la porción del versículo 12, Lucas 6, versículo 12 al 19. Lucas 6, versículos 12 al 19. Lucas 6, 12 al 19. Bien. Y bueno, le voy a dar lectura. Dice así: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios cuando era de día. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, nos muestras el camino que andar, nos revelas quién eres tú. Y Padre, podemos vivir confiados de que tú tienes el control, tú tienes el gobierno de cada aspecto de la vida, Señor, que no podemos, Señor, permitirnos estar afanosos ni angustiados sabiendo que tú vas con nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú seas quien nos hable, que sea tu Espíritu el que haga que guardemos estas palabras y que las pongamos por obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues vamos a ayudarnos un poco de la separación que tiene ahí la Biblia o nuestras Biblias, que nos dividen estos dos pasajes que leímos, o esta porción, como la elección de los 12 y Jesús atendiendo a una multitud. Entonces vamos a meditar sobre esta porción en dos partes. La primera siendo la elección de los 12 apóstoles. Ahora, hasta este momento Jesús había llamado a algunos de sus apóstoles. ¿Recuerdas? Llamó a Pedro en la barca, llamó a Leví o Mateo, pero todavía no se había conformado el grupo de los 12 apóstoles. Así que el ministerio y la obra era exclusiva de Jesús hasta este momento. Él es el que predicaba, Él es el que enseñaba en las sinagogas, Él es el que sanaba a los enfermos, ¿sí? Entonces, todo lo que está sucediendo, ¿sí?, es obra exclusiva de Jesús. Ahora, vamos a ver cómo, aunque el avance del reino depende exclusivamente de Dios, la iglesia y los llamados forman parte importante y son herramientas para llevar a cabo esta obra. Digo, podemos caer en el error, ¿sí?, por un lado, de pensar que si no trabajo yo, el reino de Dios no avanza. Entonces tengo que esforzarme, yo soy una pieza fundamental. ¿Qué haría Dios sin mí? No me puede quitar porque yo soy una pieza clave. Entonces, si me quita, a ver, ¿a quién pondría? No hay nadie que pudiera estar. No podemos caer en ese error. Pero tampoco podemos caer en el error de pensar que pues yo me puedo echar para atrás, puedo descansar y que pues Dios va a seguir haciendo su obra y no necesita nada de mí. Entonces, pues puedo relajarme en ese aspecto. Entonces, son dos errores que podemos cometer. Pero, ¿cuál es la perspectiva correcta? La perspectiva correcta es que el avance depende de Dios. Sin embargo, ese avance, ¿sí?, o el avance que Dios va determinando de su reino en la historia, es a través de la iglesia. O sea, nos usa, nos utiliza. Entonces, confiamos en que el avance del reino va a ser sí o sí,
pero confiamos también que Él nos está utilizando y que somos responsables de mantenernos activos o mantenernos pasivos. Entonces, esa es la perspectiva correcta. Ahora, en esta primer porción de versículos 12 al 16, vemos cómo la oración es fundamental para el reino de Dios. Primeramente nos dice aquí que en aquellos días Jesús fue al monte a orar, ¿sí? Y pareciera que esta declaración pues no tiene como que tanto que ver con lo que está diciendo después, ¿sí? Porque dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que antes de escoger a los discípulos, ¿qué hizo Jesús? Oró. Dice, se pasó toda la noche orando. Ahora, esto nos muestra la naturaleza pactual del reino, que incluso Cristo, siendo Dios, no actúa por medio de impulsos, no actúa en base a ver, ¿a quién voy a escoger? Pues tú y tú y tú. No, sino que Cristo mismo, está en comunión judicial con el Padre. Esta decisión que Jesús toma de escoger a los discípulos, a los apóstoles, no es una decisión que Él toma de una manera apartada del Padre, sino que entra en comunión con Él, ora toda la noche, ¿sí? Y después escoge. Ahora, esto nos enseña y nos habla mucho de cuál es la naturaleza tanto de la comunión como de la autoridad. ¿Por qué? En la semana hablábamos en algún devocional sobre cómo Jesús, a pesar de ser Dios, a pesar de ser el creador, dice que en su niñez Él se sujetó a sus padres. Y es algo que nos llama mucho la atención, porque dices, ¿cómo puede ser que Jesús, siendo Dios, Él dijera, bueno, te obedezco, ¿sí? Me sujeto a tu autoridad, siendo tú una criatura mía? Y no solamente eso, sino que en esa misma porción se dice que Jesús estaba en la sinagoga siendo un niño y que escuchaba y preguntaba a los sabios. Entonces, ¿cómo? O sea, si era Dios quien sabe todo, quien hizo todas las cosas, pero aún así dice que Él iba creciendo en sabiduría. Se nos dice que Él preguntaba a los sabios, a los que tienen experiencia. Entonces, esto nos habla mucho de cuál es la naturaleza del reino de Dios. No importa si eres o tienes una posición social cualquiera, ¿verdad? Elevada, eso no te dice que tú no puedes sujetarte a alguien que no tiene la misma posición, sino lo que estamos hablando aquí es de que las autoridades las pone Dios, no en base a cuánto dinero tiene, no en base a cuántas personas puede llegar a convocar, sino Él pone las autoridades en base a la responsabilidad de cada uno, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, cuando uno ve a alguien que tiene autoridad, ¿sí? o que está sobre ti con autoridad, lo primero que debes de pensar y honrar es, la puso Dios, y segundo, esa persona está ahí, ¿por qué? Porque fue fiel. Entonces, de alguna manera, su fidelidad le llevó a esa posición de autoridad. Entonces, en lugar de quejarse y decir, pero ¿por qué yo podría estar? Es decir, esta persona fue fiel y fue puesta ahí por su fidelidad. Entonces, nos habla mucho de este orden dentro del reino de Dios. Ahora, Jesús no actúa de manera independiente aquí, ¿sí? Sino que Él lo que hace es entrar en comunión con el Padre, orar, ¿sí? Y decidir. Ahora, aquí la oración que Jesús hace no es una oración devocional, ¿sí? No es una oración como la haríamos tú y yo, sino es una oración en un sentido de un consejo de gobierno, ¿sí? Como las autoridades reuniéndose, teniendo una junta, decir, a ver, ¿a quién vamos a escoger? ¿Quién va a ser? A estas herramientas que nos van a ayudar a llevar esta tarea.
¿sí? Es un consejo de gobierno. Y esto vemos que ya había ocurrido antes, no es algo nuevo aquí. Por ejemplo, en la narración de la creación, leemos cómo la Trinidad habla y consulta entre ellos y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces vemos que a lo largo de la historia, el Dios Trino consulta o se consulta en sí mismo para tomar decisiones. ¿Sí? No es de que el Espíritu Santo actúe de manera independiente, no es de que el Padre actúe de manera independiente o Jesús, sino que hay un consenso, hay comunión y se toman estas decisiones. En este caso Jesús al orar, Él está teniendo un consejo con su Padre. Ahora, lo que vemos aquí con el llamado de estos 12 apóstoles, no es solamente el llamado de 12 hombres que van a servir a Jesús en su ministerio, sino en un aspecto de pacto vemos cómo este es un llamado que va a representar un cambio de gobierno. Ahorita vamos a ver por qué. Un paralelo que vemos también en esta porción es que Jesús está orando ¿en dónde? Dice, subió a un monte. ¿Okay? Y cuando vemos este elemento en la escritura de un monte, una montaña, ¿sí? Nos debe de llevar a ciertos pasajes de la escritura. Por ejemplo, aquí Jesús habla de que Lucas habla de que Jesús fue a orar a un monte y hace un cierto paralelo con Moisés. En Éxodo 19, cuando Moisés sube al monte, ¿para qué? Para fundar en esta porción, más bien para recibir la ley y establecer el gobierno de Israel, para fundar el nuevo Israel. Israel sale de Egipto y Moisés sube a un monte y en ese monte es donde se le da la ley, que es la constitución del nuevo Israel. Entonces, en este caso vemos cómo Jesús está en un monte también, orando, ¿sí? Y va a establecer a estos 12 miembros, ¿ok? De su gobierno. Entonces, vemos cómo toda estructura de autoridad legítima, ya sea en la iglesia, familia o nación, siempre debe de estar en comunión con el Padre. ¿Sí? Digo, esto es básico para el concepto de autoridad. La autoridad no es independiente. No es de, esta persona es la encargada, actúa de manera independiente, no pide consejo, no pide opiniones. Eso sería una violación del concepto bíblico de la autoridad. Vemos que incluso Jesús, teniendo autoridad, Él consulta con su Padre. Entonces sería un necio realmente aquel hombre que dice, yo ya estoy encargado, yo soy el jefe, yo soy tal, no pido autoridad, no pido opiniones o no pido consejo. Sería un acto de soberbia. Y como les mencioné, ya sea en la iglesia, sea en la nación, sea en la familia incluso, que haya individuos que digan, voy a tomar decisiones sin consultar a nadie, es una violación del concepto bíblico de autoridad. ¿Okay? En la familia, cualquier decisión, ya sea de economía, sea de la educación de los hijos, de cualquier decisión que se vaya a tomar importante en la familia, debe de hacerse en consenso, ¿verdad? ¿De quién? Las cabezas, los padres. Se toma esta decisión, se evalúa, ¿verdad? Y se actúa en base a eso. En la iglesia es lo mismo. En la nación es lo mismo. Nos dice el libro de Proverbios que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces es algo bueno, es algo bíblico. Entonces todo comienza en oración y sujeción a la soberanía de Dios. Ahora, este aspecto de la oración nos deja una gran lección. Como les mencioné, no somos autónomos. Cada decisión, cambio de rumbo que tomamos debe estar orientado siempre al avance del reino. Entonces, cada decisión que tú vas a tomar, tienes que estarla orando. ¿En qué sentido? Decir, Señor, gracias por esta decisión que voy a tomar, gracias porque se abrieron las puertas, ¿verdad? No, sino es entrar en comunión con el Padre y evaluar si esta decisión
está dentro de la voluntad de Dios. No estamos hablando de cosas místicas, no estamos hablando de, es algo que yo he anhelado y Dios me lo da y pues es una oportunidad, ¿no? que yo tomo, sino siempre evaluamos, a ver, si es una decisión en la iglesia, ¿ok? Pues vamos a consultarlo. Si es una decisión en familia, ¿saben qué? Vamos a consultarlo. Y la otra parte, por ejemplo, en cuestión de la familia, entendemos que tanto esposo como esposa son ¿qué? Son una especie de espejo, en donde se refleja uno con el otro, donde el otro se interpone, si es que hay necesidad de interponerse, o si es que está saliéndose de el mandato que Dios les ha dado como familia. Entonces siempre hay necesidad de estar hablando, de estar consultando y de estar en oración. Ahora, Jesús, siendo obediente a su Padre, consulta sobre esta elección. Si Jesús mismo, siendo Dios verdadero, ¿sí? Tomó consejo y hubo comunión con su Padre para tomar esta elección, ¿cuánto más nosotros debemos consultar, ¿sí? nuestras decisiones con nuestro Padre? ¿Sí? Este es un gran principio que necesitamos entender. Jesús no actuó de manera independiente y tú dices, ¿y cómo sabemos qué fue realmente lo que oró? Porque está en el mismo contexto, ¿verdad? Dice que oró y que en la mañana tomó la decisión. Entonces esa oración tenía que ver con la elección. Entonces esta elección o decisión no fue una decisión autónoma, sino una decisión en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, la segunda parte, que es versículo 17 al 19, vemos cómo Jesús, en la segunda porción de este mismo pasaje, ahora versículos 13 al 16, Jesús escoge a estos hombres con un propósito específico, no es algo deliberado. ¿Por qué Jesús escogerá 12 hombres? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué no fueron 15? ¿Por qué 12? ¿Sí? Sino que Jesús escoge 12 hombres porque está evocando a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos ver, mencionaba que era un cambio de gobierno, lo podemos ver como una reorganización judicial del pueblo de Dios. Israel, si recuerdas, bajo el viejo pacto, ellos contaban ¿con qué? Con 12 tribus. Y estas 12 tribus eran una especie de organización, y vemos cómo incluso en el libro de Josué hay una repartición de tierras, como José en Génesis, Jacob en Génesis, pues da unas ciertas bendiciones a cada uno de sus hijos, diciendo, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y bendice a cada hijo, quienes se convertirían cada uno en una nación posteriormente. ¿Sí? Entonces vemos cómo Israel del viejo pacto estaba organizado por medio de ¿qué? De tribus. ¿Sí? Pero ahora Jesús, al escoger 12 apóstoles, nos está hablando de una reorganización. Ya no vamos a estar como iglesia organizados por medio de ¿qué? De tribus, sino va a haber un cambio. Ahora Israel está por ser desheredado. Israel como nación. Recuerda, no es de que Dios haya desechado a Israel, sino lo que desechó fue a Israel étnico, a la nación como tal. ¿Sí? Entonces, esta es una reorganización que está sucediendo. Israel va a ser desheredado y los 12 apóstoles representan al nuevo Israel, una administración nueva del reino. Ahora, Jesús los llama apóstoles. Y bueno, entendemos que hay apóstoles ahora, ¿verdad? En la iglesia y que se hacen llamar apóstoles y que son aquellos que van fundando iglesias. Pero Jesús los llama apóstoles, que es la palabra apostoloi, que significa un enviado oficial. Entonces, es un enviado, por así decirlo, con gafete y todo
todo su llamado es oficial, o sea, viene de las oficinas centrales del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un apóstol. Y esta palabra, apóstol, es un lenguaje o es una palabra que evoca un lenguaje legal. O sea, los apóstoles son delegados con autoridad del rey. Y vamos a ver más adelante cómo estos apóstoles empiezan a replicar lo que Jesús está haciendo ahora. Predican, enseñan, llaman al arrepentimiento e incluso hacen señales. ¿Sí? ¿Recuerdas en el libro de Hechos cómo se nos dice que incluso ponían a la gente, de tal manera que la pura sombra que pasara de los apóstoles sobre ellos servía para ser sanados? Ellos echaban fuera demonios también. Entonces vemos cómo lo que Jesús está haciendo hasta este momento va a ser replicado por los discípulos, por los apóstoles. Es por eso que este término de apóstol nos habla de un delegado, o sea, un enviado con autoridad real. Eso es importante. Entonces no son simples predicadores. No es gente que dijo, mira, tú tienes buena labia, sabes hablar, te sabes expresar, pues ve y predica este mensaje. No, son funcionarios judiciales de un nuevo orden de pacto. ¿Recuerdas? Jacob tuvo 12 hijos que fueron la raíz de las 12 tribus. Ahora Jesús, y es interesante este paralelo, porque Jacob, él es Israel, ¿verdad? Jacob se convierte en Israel como nación y Jesús es el Israel de Dios. Jacob en el antiguo pacto tuvo 12 hijos que serían la raíz, ¿verdad? De estas 12 tribus, pero ahora Jesús, como el nuevo Israel, como Israel de Dios, ¿sí? Tiene estos 12 apóstoles quienes son la raíz de una nueva humanidad redimida, de un nuevo gobierno. ¿Ok? Entonces vemos cómo hay este paralelo entre lo que sucedió en el Antiguo Testamento con lo que está pasando aquí con Jesús. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al llamado de la iglesia? La iglesia no es una asociación simplemente donde nos reunimos y estamos un rato, sino que la iglesia es el gobierno visible de Dios en la tierra. ¿Has escuchado esta porción que dice que todo lo que aten, ¿verdad? En el cielo será atado aquí. Entonces, ¿de qué nos habla eso? No nos está hablando de orar, ¿no? Con poder y autoridad y yo ato y desato. No, nos está hablando de una manera simbólica que la iglesia tiene autoridad, que la autoridad que tiene fue delegada del cielo y que esa autoridad aplica aquí mismo. ¿Sí? ¿En qué sentido? La iglesia tiene la función también de disciplinar, de sancionar. A eso se refiere. Pero la iglesia no piensa en esta labor como algo real. ¿Sí? Pablo en 1 Corintios 6 lo que dice es, y llama la atención a esta iglesia diciendo, ¿que no hay quien juzgue entre ustedes? ¿Que tienen que irse a meter allá a los tribunales paganos? Cuando ustedes, dice, tienen la ley de leyes con la que pueden juzgar, ¿qué no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Imagínate. O sea, es la autoridad que tiene la iglesia. La iglesia no es simplemente un club donde nos reunimos, donde platicamos, donde estamos un rato, sino es el gobierno visible de Dios en la tierra. La iglesia tiene la capacidad también de aplicar la disciplina. Tiene autoridad delegada de Cristo. Y esto nos habla, por ejemplo, del sacerdocio universal del creyente. ¿Sí? No es de que solamente la élite o el clero, sino cada creyente es un sacerdote del Dios vivo. Y tienes que servir en estos términos. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás siendo llamado como parte de la iglesia, estás asumiendo una tarea también judicial. No solamente de, bueno, qué bonito, ya soy cristiano.
ya pertenezco a este gran club mundial. No, sino ahora tienes un llamado en términos judiciales. Y esto es lo que está sucediendo aquí con los discípulos. Entonces vemos, antes de pasar a la siguiente porción, que Jesús, antes de decidir, toma consejo de su Padre. Ora, ¿sí? Consulta, hace una especie de junta de gobierno y decide. Segundo, estos 12 apóstoles representan ¿qué? Un cambio de orden. Si en el antiguo pacto eran 12 tribus, ¿sí? Que procedían de Jacob, el patriarca, ahora este nuevo orden procede de ¿quién? Del nuevo Adán Jesús, siendo sus 12 apóstoles, esta nueva forma de gobierno. Ahora, en la siguiente porción del verso 17 al 19, ¿sí? Vemos cómo ahí dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Entonces estamos hablando de aquí de no solamente ciudades, donde habitaban estos judíos, sino incluso ciudades gentiles. Dice de gente que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido sanados, atormentados de espíritus, eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Muchas veces pasamos de largo estos pasajes, ¿no? Pero si nos detenemos a pensar qué es lo que estaba sucediendo aquí, de entrada Jesús está en un lugar lleno de gente, no solamente gente de, digamos, de la misma nación, sino gente de lugares lejanos, ¿sí? Donde no había judíos como tal. Dice de Tiro, de Sidón, y toda esta gente, esta multitud había venido a escuchar a Jesús. Y dices, bueno, hasta aquí pues no hay como que gran relevancia. Y bueno, pues es mucha gente que le gusta, ¿verdad? El mensaje, que ha visto algunas sanidades y vienen y quieren ser sanados. Está bien. Pero fíjate, habla de que aquellos que habían sido atormentados de espíritus eran sanados. Entonces ya dice, bueno, ya hay algo sobrenatural en esto. Pero dice incluso que toda la gente que estaba ahí, o sea, puedes imaginarte cómo se había, o cuál era el ánimo de ese momento. Dice, porque toda la gente, no algunos, toda la gente procuraba tocarle. ¿Sí? ¿Por qué le querían tocar? Dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces no era de que dijera, te sano, a ver, ven, vamos a orar y voy a sanarte, o como aquel que dice que hizo de la tierra un lodo y se lo puso en los ojos, que tomó su tiempo. No, vemos que la gente con el simple hecho de tocarle, sanaba. O sea, era algo extraño, algo sobrenatural. Puedes imaginarte a la multitud volviéndose loca, queriendo acercar y tocar a Jesús, porque el simple hecho de tocarlo, dice, salía poder. ¿Y sanaba a quiénes? A todos, dice. Entonces imagínate, tú vienes con una enfermedad, se te ha declarado, pues ya no hay cura, y de repente tienes a Jesús, y sabes que el simple hecho de tocarlo, vas a estar sano. ¿Cómo se habrá puesto el ambiente ahí? ¿Sí? ¿Recuerdas esta porción donde la mujer dice, con el simple hecho que yo toque el borde de su manto? No estaba hablando esta mujer de, pues igual, Señor, nada más déjame tocarte. No, sino sabía que esto estaba pasando. Esta era una realidad. Eso era una realidad. Había evidencia de que con el simple hecho de ser tocados, ya sanaban. Es por eso que la mujer dice, con el simple hecho de que yo toque el borde de su manto, voy a sanar. Porque había evidencia de esto. Entonces, multitudes de Judea, Jerusalén, y menciona ahí de Tiro y Sidón, venían a oírle y a ser sanados. Ahora, la sanidad, mencioné ya en otro capítulo aquí en Lucas, es una sanción visible del nuevo pacto. Por ejemplo,
eh, la enfermedad, la exclusión, todo esto son maldiciones, ¿verdad? Y pudiéramos hablar maldiciones del viejo o del antiguo pacto. ¿En qué sentido? Que nosotros al estar bajo un pacto con Adán, nuestro primer padre, sufrimos ¿qué? Todas las maldiciones que conllevaba su desobediencia. Pero en Cristo, que es nuestro nuevo Adán, nuestro segundo Adán, nuestra nueva cabeza de pacto, por su obediencia ahora no estamos bajo maldición, sino bajo su gracia y bendición. Entonces, cuando hay sanidad en estos pasajes, estamos hablando de que no solamente hubo un cambio de orden en la estructura, sino interno también, porque ya hay sanidades, ¿sí? Pasamos de muerte a vida. Y por ejemplo, tal vez en alguna administración política, tú lo que ves es de que cambian personas nada más, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se critica mucho al gobierno porque dicen, pues son los mismos de otros partidos, nada más que con diferente chaleco, ¿no? Y si es así, la ética sigue siendo la misma. La corrupción sigue estando ahí. Simplemente se reorganizaron. Pero lo que está sucediendo aquí no es una reorganización. Es en parte una reorganización porque ya no son tribus, ya son estos apóstoles, ¿sí? Pero ahora hay un cambio también de fondo. Ya no hay maldición bajo el viejo pacto, sino hay bendición y vida bajo el nuevo pacto, siendo Cristo nuestra cabeza. Entonces, esta es la prueba de la autoridad judicial de cómo el reino se manifiesta en la historia y la creación. El reino de Dios no es una utopía, el reino de Dios no es una idea que solamente está albergada en tu corazón o en tu mente, sino el reino de Dios es visible y es tangible. Y estas personas que estuvieron aquí con Jesús, que le tocaban y eran sanados, fueron testigos de la realidad del reino. ¿Ok? Entonces, otro aspecto interesante es que gente que venía de Tiro y de Sidón, que eran territorios gentiles, ¿sí? Nos anuncia que el reino de Dios no solamente va a estar limitado a Israel como nación, sino nos habla de la expansión internacional del reino de Dios, ¿sí? Entonces vemos cómo hay un cambio total. Ya las bendiciones no son exclusivas para Israel, ya no son las tribus las que gobiernan, sino es la iglesia, y la bendición del reino de Dios va a ser para toda lengua, para toda nación. Entonces, ¿qué entendemos de esto? Que el reino no es solamente una cuestión espiritual, como les dije, sino que afecta la vida, afecta el cuerpo también y afecta las naciones. El poder del evangelio, ¿sí? Cuando vimos en Romanos, nos dice que el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Pero poder de Dios, la palabra poder les he mencionado que es la palabra griega dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Entonces el evangelio es dinamita, no lo tomamos así, lo tomamos como, bueno, un mensaje de amor, ¿verdad? Y paz. Pero no, el evangelio es dinamita, porque el evangelio tiene el poder no solamente de cambiar un corazón, sino de cambiar culturas también. Entonces aquí lo que está sucediendo es que es la manifestación, ¿sí?, del reino de Dios. Un reino que afecta la vida, que afecta el cuerpo y afecta también las naciones. El poder del evangelio redime a las personas, pero también a las instituciones y a las culturas. Entonces, ese es algo que nosotros necesitamos tomar muy en serio. Hablamos mucho, o se habla mucho acerca de las culturas que vivían o que existían en América antes de la llegada de Colón, y vemos cómo Dios juzgó a estas naciones y trajo el evangelio. Y vemos la transformación de toda la cultura en América. No vemos eso. Lo vemos como, bueno, fue producto de la colonización. No es así. Es producto del evangelio.
Cuando Colón sale, ¿sí? Sale con la misión de ¿qué? De cumplir las profecías que estaban escritas en la Biblia. Sale con esa visión. Entonces, todo lo que vemos, los frutos, las bendiciones que vemos en América ahora, lo vemos ¿por qué? Por el Evangelio, por el poder del Evangelio. Ahora, ¿cómo podríamos resumir este pasaje? Primeramente, la oración es un acto judicial, ¿sí? El gobierno legítimo siempre va a querer consultar a Dios, porque vive y se mueve en términos de la voluntad de Dios. Israel, o los 12 apóstoles, es una reorganización del pueblo de Dios. Ya no son tribus, sino ahora son apóstoles, ¿sí? El poder del reino es visible. Vemos sanidades, vemos una restauración que confirman la autoridad de Cristo y que el reino es mundial. No solamente se limita a Israel como nación, sino abarca a los gentiles y a toda la creación, ¿sí? Fíjate lo que dice ahí Apocalipsis 21, 12 al 14, hablando de este paralelo que hay entre las tribus y los 12 apóstoles. Dice que veía, está hablando de la gran ciudad, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad, fíjate, dice, tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, este llamado de los apóstoles no fue un llamado, por así decirlo, pues al azar. Pues cayeron 12, había 12. No, sino este llamado está reorganizando, ¿sí? El gobierno de Israel o de la iglesia. Entonces, vemos aquí cómo este pasaje marca la fundación formal de un nuevo orden pactual. Jesús es el legislador, Jesús es el juez y establece un nuevo gobierno de reino bajo la dirección de su Padre. Los 12 apóstoles reemplazan a las 12 tribus. Esto es un acto judicial también. Las sanidades, los milagros, todo esto que está sucediendo confirman la autoridad judicial del reino de Dios que ya está operando en la historia. ¿Sí? De hecho, se dice, la palabra dice que estas cosas que vimos que hizo Jesús, dice, aún ustedes harán cosas mayores. ¿Pero qué nos habla esto? Que luego no creemos. Pero hay que alinearnos a la voluntad del Señor, que es lo que quiere. Entonces, el reino ya no está confinado a una nación, sino que se extiende a todas las naciones para que reconozcan su autoridad. Entonces, es lo que podemos aprender de este pasaje. Nos enseña en nuestra vida, qué podemos aplicar a nuestra vida este concepto de autoridad y de dependencia a Dios. Todas las decisiones que tomemos tienen que estar alineadas a lo que Dios quiere, al avance de su reino. Es bueno el consultar, es bueno el pedir opinión, es bueno obviamente pedir opinión de quién, de gente que esté también alineada a la voluntad de Dios, no de cualquier persona, ¿verdad? No de personas que quieren hacer su voluntad, no de personas que las son gobernadas por sus deseos, por sus afanes, por sus ansiedades, no, sino de personas que dependen de Dios. Son las personas que pueden darte una buena retroalimentación, son aquellas personas que te pueden dar un buen consejo, incluso aunque no te guste, que tú digas, no me gusta lo que me dice, pero sé que está alineado a lo que dice la palabra. Eso es sabiduría. ¿Ok? Entonces, vemos cómo ahora la iglesia, como este nuevo orden judicial, de gobierno, tiene una función también de extender el reino de Dios. Entonces vamos a dar gracias a Dios y a orar porque pues, nos ha hecho partícipes de este llamado y del avance de su reino. Padre, te damos gracias por tu gracia, Señor, al permitirnos pues ser parte, Señor, de tu pueblo,
que podemos, Señor, descansar en que tú eres el gobernante, eres el legislador, eres el juez, y que estar en tus manos, Señor, es bueno, Señor, y nos da paz. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a creer, Señor, en que pues nos has dado autoridad, Señor, de vivir en tus términos, Señor, de poder, Señor, de alguna manera, con nuestra ética, con la manera como vivimos, establecer la realidad gobernante que es la de tu reino, Señor. Ayúdanos en esto, Señor, que no nos conformemos a este siglo, que no permitamos, Señor, ser doblegados por la mente de los hombres, sino que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté alineado a tu palabra y que vivamos en términos de tu ley, Señor. Ayúdanos, Señor, con esta tarea, que es la misma tarea, Señor, que has dado a tu pueblo desde nuestros primeros padres, Señor. Y así como tú hablaste a Josué, nos llamas a nosotros a esforzarnos, a hacernos valientes, Señor, para poner por obra estos mandamientos y esta ley que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque vivimos bajo un nuevo pacto con mejores promesas y con una mejor cabeza que es Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.